Bienvenidos a Caldo de Cultivo, soy Mariana H. y está conmigo la gran Fer Solórzano. ¿Cómo estás? Gracias, Mariana, bien. Oye, eres una maravilla, es tu cumpleaños y estás aquí dando entrevistas. No se me ocurrió mejor forma que pasarlo. Ay, bueno, te lo agradezco muchísimo de veras, porque además sé que trabajas incansablemente, sé que te encantaría a lo mejor una fiesta, pero siempre das prioridad a tu trabajo. No me gustaría una fiesta, fíjate, que cada vez me estoy finalmente convirtiendo en la abuelita que siempre fui. Desde los 10 años soy, pero entonces ya ahora tengo como más pretexto para decir, a mi edad ya no. No soy muy fiestera, fíjate. Lo fui, pero ya lo desquité y entonces ahorita mi idea de la felicidad es como la calma. Pero me aceptas una copita de vino. Bueno, eso no tiene nada que ver. O sea. Nos vamos a echar una copita de vino, Fer Solórzano y yo, en honor a su onomástico. Y mira, te enseño esto que me regaló mi hermana, marcadores para las copas. Sí, son unos chicos en traje de baño, ¿no? Hombres musculosos en traje de baño. El mío es Brad. Ajá. Qué más felicidad que un hombre subiéndose a tu copa de vino, ¿no? O sea, es como todo junto. Entonces no necesitamos nada más, ¿no? Más que este libro, Misterios de la Sala Oscura. Me da un montón de gusto, Fer, que hayas publicado este libro y sé que fue mucho trabajo. Cuéntanos un poco. Tú escribes en Letras Libres desde hace mucho tiempo. Sí. ¿En otras publicaciones también? También, cuando empecé, ya la verdad, cuando ya le empecé a dedicar más tiempo a este libro, sí dejé de escribir en otras publicaciones porque soy muy maniática y entonces para mí escribir una o dos cuartillas no es una o dos cuartillas, sino es ver no sé cuántas películas. Entonces supe que si hacía aquello otro, jamás iba a terminar esto. No sé, la última vez que estuve aquí contigo, felizmente, te platicaba que estaba justo en la recta final de este libro, que sí me tomó muchísimo tiempo. Yo no entiendo, o bueno, admiro mucho a las personas que sacan un libro al año, porque yo no lo puedo entiendo concebir. tampoco. Sí, porque a mí me llevó muchísimo tiempo. Digo, no que fuera tiempo completo escribiéndolo, porque siempre le daba prioridad a las cosas que son trabajos. Pues la chamba, las claro. chambas. Y entonces era como lo que hacía al final del día, había semanas enteras en que no lo hacía, luego se atravesaban épocas complicadas. Entonces, bueno, sí fue mucho tiempo, no todo el tiempo dedicándome a él, pero sí ya lo sentía como un hijo que tenía que nacer, porque si no ya se quedaba ahí enquistado y eso no debe de pasar. Ahorita les leo una frase que me encantó de la presentación que hace Fernanda, pero antes quisiera preguntarte, yo no he escrito de cine, pero he escrito de música, y las cosas que nos apasionan y que mucho tienen que ver, sí, con la producción, con la iluminación, con un montón de cosas, pero sobre todo lo que nos mueve a ti y a mí, de lo que nos gusta, es la emoción. Entonces, ¿cuál es la dificultad o el reto para alguien como tú de poner en letras lo que te hace sentir una película? Es muy difícil porque es en donde se llega la línea esta tan borrosa y tan delicada entre tu gusto personal, que nunca te vas a poder deshacer de él porque son tus circunstancias, es tu vida y demás, y el capricho o el punto ciego, el no querer ver que algo tiene muchos méritos a pesar de que a lo mejor contigo no conecta. Entonces yo siempre trato de entrada de ser honesta en el sentido de que si una película, cuando la vi, me gustó o no me gustó, no intento serle fiel a esa primera impresión, porque si no también es a veces un poco pedante decir, no la disfruté porque es una película dominguera, y pues sí la disfrutaste, hay que decirlo, claro, porque entonces está cumpliendo con la función que tuvo, que es cine de entretenimiento, en fin, ¿no? Pero entonces, contestando a tu pregunta, es una mezcla entre dos cosas, serle honesto y serle fiel a lo que te llevó a sentir algo y en un segundo momento intentar argumentar por qué, es decir, no dejar todo en el ámbito de, bueno, sí, porque me identifiqué con el protagonista, porque a mí eso me pasó, o sea, igual eso es lo que te pasó, pero entonces tenerlo claro, deslindarlo y hacerle ver a la otra persona por qué le puede gustar a otra persona. Yo creo que la crítica de cine, eso, y la de música y la de arte, tiene que ver mucho con quizá invitar a un lector, espectador, o a lo que sea, a que vea algo, no desde tus mismos, o sea, no con tu misma emoción, sino a que vea por qué te gustó a ti. Es que eso es o por qué no importante. te gustó, y entonces él ya decidirá si se conecta con las mismas emociones. Es una especie de disección, es un trabajo de disección, no entregarles la emoción en bruto, claro, sino decir esto y que generalmente pues sí coincide, tiene que ver con que quien lo hizo cumplió bien con su propio cometido, que lo supo comunicar, que eso es finalmente lo que un buen artista hace, ¿no? Comunicarte una experiencia. O un buen escritor, o un buen reseñista, o crítico, o cronista. A mí me pasa también, por ejemplo, en radio. Cuando yo empecé radio, y siempre lo digo, pero es como, era muy importante decir el año en que se hizo el disco, quién lo produjo, en qué país, cuáles son los integrantes del grupo, pero ahora
tomas un celular Por y está supuesto, todo ahí. Está todo ahí. Entonces, nosotras creo que tenemos que tener esa otra parte de crítica y también se vale decir por qué a mí me gustó. A lo mejor la película no vale por esto, pero a mí me gustó porque conectas con esto o con esto otro y creo que sí se vale, porque darle un poquito, un extra y no nada más información. No, sí, la información, digo, por supuesto que es válido darla, porque si no también a lo mejor hay alguien que en ese momento no va a tener cerca los datos, entonces para poner en un contexto, pero si no, pues te vuelves intercambiable, ¿no? Es decir, Total. aunque sea que alguien te siga porque no le gusta, no suele estar de acuerdo contigo, pero eso ya es una referencia, ¿no? Es decir, Total. ya no, a ella le gustan las cosas que son así, a mí no, entonces ya es casi un parámetro. Pues sí, y además, repito, creo que uno no puede sustraerse a su propio gusto. La objetividad total no existe. Y qué bueno. Y qué bueno. Y además, perdón, pero si es alguien como tú que tienes este prestigio, esta carrera y este rango tan amplio, pues yo sí digo, pues que si a Fer Solórzano le gustó, a mí sí me gusta, la verdad. Pues a veces. Tú hablas de una película que mencionaste también la vez pasada que viniste en Mulholland Drive y hablas de cómo el ilusionista de alguna manera te está revelando esto, ¿no? Que es una ilusión a final de cuentas. Dices, lo más importante, dices, no, lo que cada quien encuentra detrás de esa puerta cerrada no es responsabilidad del lugar. Cuéntanos un poco como esta metáfora para entender el cine, o por lo menos como tú lo entiendes. Fíjate que todo esto pues, lo escribí poco antes de que estallara todo este asunto en donde se ve al cine como un lugar en donde se tienen que cuidar ciertas cosas, es decir, en donde se tiene uno que sentir como espectador seguro. Estoy hablando del momento políticamente correcto, en donde le exigimos a un artista que no ofenda ninguna sensibilidad, pero yo creo, como yo lo concibo, y es un poco tiene que ver con la escena de Mulholland Drive, es que el cine finalmente sí es un lugar seguro, en tanto tu integridad física siempre va a estar asegurada, pero si hay un lugar en donde puedes experimentar emociones que a lo mejor en tu vida diaria no te lo permitirías, o a partir del rechazo total hacia lo que estás viendo, reflexionar por qué lo rechazas y reafirmar tu posición. Si hay un lugar de experimentación, creo que ese es el cine, creo que ese es el arte en general. Entonces, atribuir a un artista, a un cineasta, a un escritor, cosas que te pueden pasar a ti, que no te gustan, creo que no es válido. Creo que uno tiene como espectador idealmente la madurez suficiente como para poder asimilar lo que estás viendo, trabajarlo, ver con qué te quedas, con qué no te quedas y entender que es un juego, es un juego. Finalmente el arte también es un juego. No es ni una imposición, ni es una lección de nada, ni es algo a lo que te debas de afiliar, ni nada de eso. Entonces, no me gusta la posición en donde un espectador se siente víctima de que un artista lo ofendió. Yo creo que podemos marcar nuestra línea y seguir sobreviviendo y seguir experimentando cosas que de otra manera, pues quizá en el trato cotidiano sería más difícil, sería mucho más arriesgado. Es que si todo se esteriliza por lo políticamente correcto, se acaba el humor, se acaba el sarcasmo, se acaba la protesta, se acaban un montón de cosas. Entonces yo sí creo que el cine y la literatura, que esto es de lo que estamos hablando también aquí, tienen que tener esa libertad, porque si no, ¿cuántos artistas no hubieran hecho absolutamente nada sin poder ser transgresores de alguna manera? Sí, yo creo que es fácil, ya sé que tenemos que cortar, pero si lo ves hacia atrás es más fácil apreciar cómo no puedes borrar eso, porque entonces borras la mitad o 3/4 partes del cine y de la literatura. Y de la realidad. Y de la realidad. También. Porque somos complejitos. Un poquito. Hacemos una pausa, regresamos. Está Fernanda Solórzano aquí en Caldo de Cultivo. Seguimos platicando con Fernanda Solórzano acerca del cine, de lo políticamente correcto, de la relación que tenemos emocionalmente también con las artes, en tu caso con el cine. Y dime una cosa, ¿cómo fue que, el cine es tan amplio, el rango, vuelvo a lo mismo, que cómo abordar el cine a través de un libro? ¿Cómo fue como te planteaste escribir esto? Pues escogiendo clásicos con los cuales te relacionabas, que son importantes. ¿Cómo fue la selección? Es difícil. Es difícil porque, como bien dices, la idea de un libro sobre cine, piensas de inmediato en dos cosas, como en libros que recopilan reseñas, ¿no? Ya, en fin, y que, pues sí, me parece que pueden ser interesantes, pero sobre todo como libros de referencia. Y yo no quería que ese fuera mi primer libro,
Quizá el último, no lo sé, y justo por eso quería que me planteara a mí también un reto. Y la otra es que muchos libros de cine son libros muy académicos, Muy libros académicos, que claro. plantean historia del cine como tal o teorías de cine. Entonces, bueno, yo siento que esa área está muy cubierta y que yo quería involucrarme en algo que fuera más bien como una especie de juego, incluso con la literatura, con las cosas que te permite el ensayo, que es no necesariamente llegar a una conclusión única, no es una ciencia exacta, ¿no? Esto que estoy proponiendo aquí son ensayos en donde propongo ciertas conexiones entre ciertas películas con ciertos momentos, con ciertas ideas, incluso un poquito queriendo imitar la técnica del montaje, en donde pues, si tú pones una escena detrás de otra, a lo mejor tiene un efecto muy distinto. Y eso no se puede hacer en una reseña, porque una reseña sí tiene un cometido muy preciso y Claro, un espacio claro. en el que tienes que cumplir con ciertos fines. Entonces, bueno, dije, me voy a dar esa oportunidad de jugar a lo que yo juego, incluso sin hablarlo, sin decirlo, cuando veo una película, imaginarme por qué en este momento está teniendo tal repercusión, por qué se puede unir. Yo no concibo el cine como algo que ocurre en un espacio vacío ni en una esfera vacía, sino que siempre está en diálogo con el mundo alrededor. Entonces, bueno, como es muy difícil juzgar eso desde el presente, siempre tenemos como puntos ciegos, desde el presente o desde el pasado muy inmediato, pensé que tenían que ser películas que ya habían dejado una huella más que constatable o más que palpable Me en encanta el aparte tu mundo. selección. Porque son películas que oyes mencionar incluso en conversaciones que no tienen que ver con cine, sino que se mencionan para hablar del Padrino, para hablar de cierto político, cierta figura de político. Claro. O del Exorcista, la película que nunca Claro. nadie... O sea, ya son películas que se salieron de su momento cinematográfico, o sea, no de su momento cinematográfico, sino de la sala del cine. Entonces, para eso había que pasar la prueba del tiempo. La película más reciente de la que hablo en este libro es del 99. Y no porque no hubiera visto cine desde entonces, sino porque es con las que quise jugar este experimento o analizar este experimento de preguntarme por qué causaron lo que causaron, por qué no nos podemos deshacer de ellas a pesar de que tienen, deshacer en un sentido, quitárnoslas de la cabeza, a pesar de que tienen 30, 40 años. ¿Qué es lo que las ha hecho irreemplazables, únicas y pues un paradigma dentro y fuera del cine? Claro, eso es como justo cuando ves en un capítulo de Doctor House, ponle, que empieza a gritar, ¡Arika! ¡Arika! Eso es que ya trascendió, ya es una referencia a una película de Al Pacino que se llama Tarde de Perros y que pasó Exacto, esto. exacto. O cuando dices, no, yo estaba así, tipo phone home. Exacto, ¿sabes? ya sabes O sea, que es Spielberg y que sí, o sea, ya no necesitas casi explicar. Ya. Y que está hablando de la nostalgia, que está hablando de sentir, ¿no? Son postales que ya se mezclan con la realidad, ¿no? Son Absolutamente. signos que ya se mezclan con la realidad. Me encanta, me encanta. Pero ahora, a la hora de tener esta serie de, le voy a decir hijos, ¿no? Pero Exacto, esta son serie mis hijos. de hijos que son a la vez abuelos y tatarabuelos y no sé qué. ¿Qué haces? ¿Tenías claro qué películas voy a escoger? No. Mira, te voy a decir, tuve interlocutores muy valiosos para hacer este libro. Fernando García Ramírez fue uno con quien tuve conversaciones enormes para llegar a la decisión de, por ejemplo, qué película valdría la pena seguir abordando. Entonces fui una después de la otra, pero sí la idea inicial era que que el libro fuera una especie de, no quisiera decir una lez, porque qué cosa tan pretenciosa, pero sí una especie de poliedro mejor, en donde se hablara no tanto de las películas que cubren cierta época ni cierta producción de un país, nada de eso, sino más bien los temas. Que los temas que yo acabara abordando sí dieran como un repaso de las cosas de las que seguimos hablando, de la violencia ejercida por individuos o por grupos, o de la relación de las mujeres con el cine, como es el caso del Último Tango en París, o en fin, los temas que se plantean en cada ensayo sí creo que son temas que por una u otra razón no dejamos de tocar. Son de alguna manera una especie de catálogo de sensibilidades y de preocupaciones que siguen vigentes, porque Claro. esa era también un poco la idea, de que no fueran solo películas que siguen vigentes, sino que muchas de las películas que planteo aquí se pueden separar las películas de los temas y los temas se pueden seguir discutiendo con relación a otras películas. Y la violencia fue lo primero que mencionaste y es algo que está presente en cine internacional, porque aquí no estás enfocándote a cine nacional, estás enfocándote a un rango mucho más amplio, pero ¿qué tema es la violencia y qué importante es saber reconocerla, ya sea que sea una película acerca de la violencia o que la violencia cruce, de alguna manera, sigue siendo un tema... Por ejemplo, un ensayo, bueno, que me gusta el ensayo, no el ensayo, sino la película, creo que a todos nos ha marcado de alguna manera Taxi Driver, ¿no? Claro, Y- bombón, Robert De Niro en ese momento.
que te No, preguntas todavía. por qué, y evidentemente tiene que ver con muchos factores, y esa es como la constelación de factores que me gusta abordar en cada ensayo. Por un lado, porque tanto Scorsese como Paul Schrader, el guionista, venían de familias muy religiosas, en donde había incluso una visión mesiánica del mundo, cosa que tú ves en el personaje de Travis Bickle. Travis Bickle es un taxista que también es un asesino, pero que él no lo ve como un acto de maldad. Incluso cuando rescata a la prostituta interpretada por Jodie Foster, él se ve a sí mismo como un salvador, como un mesías. Esto tiene mucho que ver con los rasgos de del director y del autor, pero también tiene que ver con un tipo de personaje que sigue estando en la vida real en Estados Unidos, que es, por ejemplo, el hombre blanco que se siente desposeído de sus derechos y entonces siente que tiene que limpiar las calles de la escoria de la que están infectadas, ¿no? Y tú te pones a pensar en el fenómeno de violencia que hay ahorita, por ejemplo, en la América de Donald Trump, ¿no? En donde se están arengando los odios de muchas personas que se sienten como se sentía Travis Bickle. Se sienten desposeídos, se sienten atacados por inmigrantes, se sienten amenazados y sienten que tienen que hacer una limpieza. No, tampoco es casualidad que sean a veces personas muy religiosas. Entonces, bueno, Qué fuerte, claro. cómo todo eso está representado en una película en donde no está esa tesis planteada como tal, sino simplemente está bien lograda a través de un personaje. Creo que es por eso que seguimos viendo Taxi Driver, tal vez sin conectar en ese momento los temas, articularlos conceptualmente, sino porque en el inconsciente sabemos que hay algo que no, es un fuego que no se acaba de apagar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la frase, talking to me. Talking to me. O sea, ¿ves? O sea, no necesitamos ni siquiera haber visto la película o tener un contexto para que usemos esa frase, como tú dices, que ya trae el espejo, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con la talacha, Fer. Lo que es sentarte, decir, ya no puedo más, me duele la espalda, luego que salga, ¿no? Porque dices, estoy escribiendo un libro, sí, pero sí, estás escribiendo un libro. Y luego, ya está en imprenta, sí, pero no lo tengo, hasta que llega a tus manos y luego llega a las tiendas. Un proceso rarísimo. Rarísimo. Tú y yo no tenemos hijos, pero yo creo que sí tenemos hijos. Exacto. Pues por nuestros chavos hacemos una pausa y regresamos. Igual nos quitaron el sueño. Exacto. Seguimos platicando con Fernanda Solórzano. Antes de hablar del trabajo de parto, háblame también de las películas, más o menos para que la gente sepa cuáles vamos a encontrar. Está La Naranja Mecánica. Naranja Mecánica, exactamente. Está El Padrino, está El Último Tango en París. El Último Tango en París. Está Taxi Driver, está El Exorcista, está... Perdón, otra que ya es referente es, bueno, guacareó, pero como El Exorcista, ¿sabes? Sí. O caminas para atrás como... No sé si eso sea una referencia. Sí. Pero sí, la voz esta, ¿no? Cuando no puedes ni hablar. Eso me pasa a mí a veces en las mañanas. A mí en las mañanas sí, o de lunes, a veces de sábado, o de domingo, ¿no? No, total. Y hay una que todo el mundo cuando les platicaba que estaba escribiendo este libro y les decía que estaba escribiendo sobre esa película, me decían, ¿pero por qué? Que es Forrest Gump. Que claro, no es una película que yo o muchas personas tengan en un nivel, en una opinión tan alta como puede ser Taxi Driver. Es decir, no es el mejor cine posible, pero justamente, curiosamente, es una de las películas que es más fascinante porque dentro de su aparente simpleza tiene muchísimas claves que te hacen ver por qué es tan simple. Y lo simple siempre tiene que ver con algo que quiere esconder una complejidad y en cierto caso, incluso oscuridad. No les voy a revelar el ensayo porque lo tienen que leer. Pero habla de cómo en Estados Unidos, pues, que es en donde se estrena la película y en donde tiene que ver, en donde triunfa este personaje, Forrest Gump, que es un personaje literalmente, lo dice la película, con un IQ debajo de lo normal. ¿Por qué este personaje tiene tanto empuje? Pues porque hay una discriminación intelectual en Estados Unidos muy grande, una discriminación basada en lo intelectual. Estados Unidos, no sé si mucha gente lo sepa, asesoró a la Alemania nazi en la ciencia de la eugenesia, que tenía que ver con la ciencia de deshacerse de los que llamaban débiles mentales. Empezaron los norteamericanos desde principios de siglo. Había leyes que prohibían la reproducción de las personas con enfermedades mentales, los recluían en asilos en donde morían de maneras terribles. Fue hasta los 90 que se empieza a reivindicar, que empieza el movimiento en favor de las personas con discapacidad.
Y entonces no es casual que sea en esa época en la que Forrest Gump tiene un auge que evidentemente no hubiera tenido 10 años antes, ¿no? Es una especie de culpa colectiva que se expía a través de una película también. Qué grande. Es que eso es lo increíble. Lo que me encanta de tu trabajo es eso, justamente, como decir, bueno, sí, pueden tener esta opinión, pero a ver, rásquenle tantito abajo. Digo, no, es albur, perdón. Esto no es espantoso. Abajo de la arena, quiero decir, o algo así. Y hay muchas cosas que probablemente no vemos. Y no es porque seamos nosotros tarados, simplemente que... No, pero además, repito, no es que sea la explicación definitiva de nada. No, no, no. Una especulación. Perfecto. Pero es como un paseo en el que de pronto digo, bueno, se me ocurrió que nos podemos ir por aquí. Igual y no vamos a llegar a un lugar verificable en donde se diga, sí, aquí es esto y aquí es, pero pues de una vez se sirve para iluminar otros aspectos de una sociedad que produce un tipo de cine que en apariencia es muy inocente y pues no es tan inocentes los orígenes. Y ¿no? aparte son No son tan cosas, inocentes. también hablábamos de hablar de música, hablar de literatura, hablar de cine, pues también tiene que ver lo subjetivo y se vale, porque no es cuantificable, como tú decías. O sea, cuantificable. no llegas a una cuenta porque no eres ingeniero civil. Eres... Sí, no se cae el puente. Espesa- ¿no? Digo, Esperemos. esperemos, sí, que de alguna manera te tranquiliza, ¿no? Que no se te va a morir el paciente en la mesa de operaciones, ¿no? También es arriesgado porque entonces hay quien te dice, bueno, ¿de qué sirve tu trabajo, no? O sea, ¿dónde está tu cédula de crítica? No, pero yo a la vez quiero pensar que así como yo le agradezco a un escritor que 1 hora al día me saque de las cosas concretas, pues yo espero 1 hora al día poderlos a ustedes invitar Claro. a pasear por unos lugares en donde no va a depender, su existencia como tal no va a depender de eso, pero igual y Pero nos su la llevamos más naturaleza. tranquilas, ¿no? O sea, igual y yo contribuyo a que el día pase más tranquilo, así como yo le debo a millones de escritores, bueno, no millones no, pero a cientos de escritores que sí lo hayan hecho conmigo y que siento que en esa medida tienen un lugar en mi vida, ¿no? Y le talachaste Mucho. horas. Sobre todo leer, fíjate, porque es un ensayo, es un libro que tiene una investigación detrás muy fuerte. Yo te diría que de cada ensayo, un 80% del tiempo fue de investigación y de lectura y un 20% de escritura. Wow, sí tiene una Entonces, bibliografía extensísima, además. Sí, y porque no me atrevo a decir que son o sea, porque en lo que tiene que ver con los datos duros de la vida de los directores, o sea, evidentemente no me lo voy a atribuir yo, son fuentes que consulté y biografías publicadas que consulté y historias de ciertos movimientos políticos de que consulté, entonces ahí está todo. Y también otro tipo de lecturas que tiene que ver ya con lo que yo iba imaginando que podía ser un puente hacia, ¿no? El tema de la eugenesia, pues evidentemente no estaba apuntado en Forrest Gump como tal, pero pues sí me llevó a leer muchísimo sobre ese tema en Estados Unidos, en Alemania. Entonces, bueno, sí, fue mucha lectura que disfruté mucho, pero por eso se alargó también mucho el tiempo, porque tú lo has de saber, cuando uno empieza a leer siempre sientes que hay que leer más. Y eso también es una técnica de procrastinación, ¿no? Porque también no hay nada más aterrador que sentarse a escribir, ¿no? Entonces, no, hay un libro más que me falta leer o una película más que me falta revisar. Y bueno, mucho de lo... Pero al mismo tiempo no me arrepiento nada. Es un libro que me costó mucho tiempo, pero un tiempo que disfruté mucho, ¿no? Yo celebro de verdad que estés aquí con este libro. Ojalá que sea solamente el primero, porque que sigas escribiendo, que sigas sufriendo este... Necesito un descanso sin duda. Bueno, mira, vamos a decir, ¿qué quiero decir? Eres una chingona. Salud con Brad y Josh. Exacto. En tu cumpleaños. Muchas gracias. Por este libro y que vuelvas muchas veces más aquí a Caldo de eso Cultivo. segurísimo. Buenísimo. Muchísimo. Fernanda Gracias. Solórzano en Caldo de Cultivo, gracias y hasta el próximo Caldo de Cultivo.